ocurre cuando lo impensable se vuelve realidad? Cuando el corazón palpitante de la democracia estadounidense, la Casa Blanca, bastión de poder y seguridad, es súbitamente violado. Imagine el escenario. Sirenas estridentes cortan el aire otrora sereno de Washington, D.C. El eco de disparos resuena por los sagrados pasillos donde se toman decisiones de magnitud global. No hablamos de una película de acción cualquiera, sino de una posibilidad aterradora que, por muy remota que parezca, toca miedos latentes sobre la fragilidad del orden y la vulnerabilidad de nuestros líderes. La imagen de un presidente, el hombre que personifica a la nación, en peligro, capturado por fuerzas hostiles, es una que desafía nuestra noción de estabilidad. Es un golpe directo a la psique colectiva, un sombrío recordatorio de que incluso los símbolos más fuertes pueden ser atacados. Este no es solo un evento hipotético, es un punto de partida para una exploración profunda sobre lo que realmente significa seguridad nacional, lealtad inquebrantable y la resiliencia del espíritu humano bajo presión extrema. La Casa Blanca, más que un edificio, es un ícono. Es donde se escribe la historia estadounidense a diario, donde se formula la esperanza y donde se moldea el futuro. Ser invadida, que sus secretos sean expuestos y sus ocupantes más importantes hechos rehenes, sería un trauma de proporciones inimaginables para Estados Unidos y para el mundo. Las ramificaciones se extenderían mucho más allá de las paredes de mármol y granito, afectando mercados financieros, alianzas internacionales y la propia percepción de seguridad global. En este escenario de caos inminente, donde la diplomacia ha fallado y la fuerza bruta ha prevalecido, la esperanza no reside en los protocolos militares convencionales ni en operaciones de rescate a gran escala. En cambio, se manifiesta de forma inesperada, centrada en un individuo que, por azar o destino, se encuentra en la posición única de poder marcar la diferencia. Un hombre que conoce los recovecos de la Casa Blanca no solo como un edificio, sino como un organismo vivo, con sus rutinas, sus vulnerabilidades y sus puntos ciegos. Un individuo cuya vida ha sido dedicada a proteger al presidente y su familia, alguien que entiende la mente del enemigo a un nivel personal, pues él mismo ha estado en la vanguardia, anticipando. Él no es un general, ni un espía de renombre internacional. Es, en esencia, un protector, cuyo conocimiento íntimo de los procedimientos de seguridad, los esquemas de evacuación y los pasadizos secretos, detalles que la mayoría desconoce, se convierte en el arma más poderosa contra un enemigo que cree haber neutralizado todas las defensas. Su travesía no será una marcha triunfal, sino un descenso a un laberinto de peligro, donde cada sombra puede ocultar y cada puerta puede conducir a una trampa mortal. Creemos que la fuerza de un hombre, cuando guiada por la lealtad y el coraje, puede ser la chispa que reavive la luz en tiempos de oscuridad abrumadora. Es precisamente esta tensión entre la fragilidad de un símbolo nacional y la fuerza insospechada de un individuo común, impulsado por un deber extraordinario, lo que nos invita a sumergirnos en una narrativa de suspense, acción y profunda reflexión sobre aquello que nos confiere resiliencia. La interrogante primordial que este evento suscita no versa únicamente sobre la salvaguarda física de un líder, sino sobre la fortaleza del carácter, la prueba de la amistad y la capacidad humana de sobreponerse a adversidades inimaginables cuando todo lo demás parece desvanecerse. Estamos a punto de desentrañar una epopeya donde la lealtad es puesta a prueba hasta sus límites, donde el coraje se forja en el crisol de la adversidad y donde un hombre, solitario frente a un ejército, combate no solo por la vida, sino por el alma de una nación. Acompáñenos en este periplo puro, donde la esperanza reside en un héroe improbable y la fe en la justicia se erige como el arma postrera. Profundicemos, pues, en los orígenes y el contexto que convierten una incursión en la Casa Blanca no solo en una posibilidad teórica, sino en un escenario que demanda planificación y contingencia. La propia concepción de la Casa Blanca como un santuario inviolable constituye una construcción histórica y psicológica. Desde sus albores, tras la guerra de 1812, cuando fue incendiada por tropas británicas, hasta nuestros días, el edificio ha sido objeto de innumerables remodelaciones y actualizaciones de seguridad. Cada amenaza percibida, cada incidente de seguridad nacional, ha servido para fortalecer sus defensas, tanto físicas como operativas. La arquitectura ha evolucionado para integrar tecnologías de vanguardia,
sistemas de vigilancia sofisticados y rigurosos protocolos de respuesta ante emergencias. No obstante, la intrínseca complejidad de un edificio que es, simultáneamente, residencia, centro de trabajo y sede ceremonial, con acceso tanto público como privado, siempre ha representado un desafío singular. La relevancia de este escenario se ha intensificado drásticamente con el auge de organizaciones terroristas transnacionales y la sofisticación de las tácticas de guerra asimétrica. Lo que antaño pudo considerarse un enfrentamiento de nación contra nación, con ejércitos regulares, ha mutado a un panorama donde actores no estatales, imbuidos de motivaciones ideológicas o políticas extremas, persiguen objetivos simbólicos para maximizar el impacto psicológico y mediático. La Casa Blanca, como epicentro del poder ejecutivo de los Estados Unidos, personifica la cúspide de este simbolismo. Un ataque exitoso no sería meramente una transgresión territorial, sino un golpe directo a la autoridad y a la imagen de invencibilidad estadounidense. Esta percepción de vulnerabilidad es, en sí misma, un arma formidable en manos de adversarios. Es imperativo comprender que la seguridad de la Casa Blanca trasciende la mera presencia de guardias armados y barreras físicas. Abarca una intrincada red de inteligencia, contrainteligencia, vigilancia electrónica, planificación de contingencia y, de manera fundamental, la capacitación del personal. La evolución de las amenazas ha exigido un perfeccionamiento constante de estas capas de defensa. La existencia de planes de evacuación detallados, rutas de escape seguras y la designación de personal capacitado para actuar en escenarios de crisis son aspectos que, si bien raramente se discuten públicamente, constituyen el núcleo de la preparación ante lo impensable. La noción de que un exagente de seguridad personal, con un conocimiento íntimo de estos preparativos, se convierte en la pieza central de un complot, subraya la importancia del factor humano y de la pericia especializada, que con frecuencia opera en las sombras de la burocracia y la alta política. La historia, en cierto modo, ofrece paralelos que nos ayudan a contextualizar esta problemática. Aunque un asalto directo a la Casa Blanca con secuestro presidencial representa un escenario extremo, ha habido momentos en que la seguridad presidencial se vio seriamente comprometida. Desde intentos de asesinato hasta actos de sabotaje más sutiles, la necesidad de anticipar y neutralizar peligros ha sido una constante en la historia estadounidense. La propia naturaleza del poder ejecutivo, que demanda visibilidad y acceso, genera una tensión inherente con la exigencia de una seguridad absoluta. La Casa Blanca, por ende, no es solo un edificio, sino un escenario donde la seguridad nacional y la representación pública colisionan, moldeando la forma en que la nación se defiende y se proyecta al mundo. Nuestra comprensión de este tema radica en reconocer que la preparación para el peor escenario no es un indicio de debilidad, sino un testimonio de la resiliencia y la determinación para salvaguardar los pilares de la nación. El meollo de la cuestión radica en la arquitectura de la seguridad presidencial, un sistema de múltiples capas que trasciende la mera vigilancia física. Consideremos los sistemas de comunicación encriptada que aseguran que las órdenes del presidente lleguen a sus destinatarios sin ser interceptadas, o los protocolos de evacuación de emergencia que son practicados incesantemente por equipos especializados. La propia estructura de la Casa Blanca, con sus múltiples niveles subterráneos, refugios reforzados y rutas de escape discretas, ha sido diseñada a lo largo de décadas para mitigar amenazas variadas, desde ataques terroristas hasta desastres naturales. Cada pasillo, cada sala de pánico, cada puerta blindada es una pieza de un intrincado rompecabezas, concebido para proteger al ocupante más importante del país en circunstancias extremas. Por consiguiente, el colapso de estas defensas, su superación por una fuerza invasora, no sería una simple brecha de seguridad, sino la subversión de un sistema intrínsecamente diseñado para la invulnerabilidad. La dinámica de una invasión exitosa, en este contexto, no es meramente fuerza bruta, sino la explotación astuta de vulnerabilidades específicas dentro de este intrincado sistema, quizás a través de inteligencia interna, infiltración sigilosa o la explotación de alguna falla tecnológica o procedimental imprevista. Además, la figura del hombre inesperado al que nos referimos no opera en el vacío. Su pericia, forjada en años de servicio como agente de seguridad personal,
lo ha sumergido en un conocimiento práctico y en tiempo real de los protocolos de seguridad, de los puntos de acceso restringido y, crucialmente, de las rutinas y hábitos del propio presidente y su familia. Este no es un conocimiento teórico extraído de manuales de seguridad, sino una comprensión viva e intuitiva de los flujos de movimiento dentro del complejo presidencial, de los patrones de comportamiento y de las personas que conforman el círculo íntimo. Esta familiaridad con el entorno y sus ocupantes, desarrollada a través de una proximidad constante y de la responsabilidad directa sobre la vida del líder, le confiere una ventaja táctica invaluable. En un escenario donde las defensas formales han sido comprometidas, la capacidad de navegar por el complejo basándose en este conocimiento tácito, de anticipar los movimientos de los invasores y de encontrar refugios o rutas de escape no convencionales, se convierte en el factor determinante entre el éxito y el fracaso catastrófico. En consecuencia, la travesía de este individuo a través de un territorio hostil dentro de la propia Casa Blanca se transmuta en una partida de ajedrez de alta tensión. No se limita a huir o atacar, emplea activamente su conocimiento íntimo para anticipar las tácticas de los enemigos, quienes probablemente se centrarán en objetivos predefinidos, como la captura o neutralización del presidente. Su habilidad para pensar como un protector, previendo trampas y peligros, combinada con el conocimiento de pasajes secretos, túneles de servicio o áreas menos vigiladas, le permite maniobrar en un entorno donde cada corredor puede ser una emboscada y cada sombra un potencial agresor. Esta navegación no es aleatoria, es una coreografía calculada de riesgos, donde la lealtad al juramento de proteger se manifiesta en acciones decisivas, incluso ante probabilidades abrumadoras. Además, la naturaleza misma del terrorismo moderno añade una capa de complejidad. Los grupos terroristas a menudo emplean tácticas de guerrilla urbana, mimetizándose entre la población o utilizando métodos de sorpresa para maximizar el pánico y el desorden. Al invadir un lugar tan simbólico como la Casa Blanca, el objetivo trasciende la mera conquista física, busca desestabilizar, infundir miedo y socavar la confianza en la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos y sus símbolos. Para nuestro improbable héroe, esto significa enfrentarse a un enemigo que puede ser implacable, ideológicamente motivado y desprovisto de las restricciones éticas que normalmente rigen los conflictos convencionales. Su lucha, por lo tanto, no es solo contra un número superior de adversarios, sino contra una mentalidad que busca explotar el caos y la desesperación. Por otro lado, la resiliencia humana frente a adversidades extremas es un factor crucial. La presión psicológica de estar en un entorno sitiado, con el líder de la nación en peligro y la aniquilación inminente, sería abrumadora para cualquier individuo. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando se revela la verdadera fortaleza del carácter. La capacidad de mantener la calma bajo fuego, de tomar decisiones rápidas y efectivas, y de priorizar la misión de protección por encima de la seguridad propia, son rasgos que definen a un héroe. La lealtad inquebrantable, en este contexto, no es solo un sentimiento, sino una fuerza motriz que impulsa al individuo a superar sus propios límites, a confrontar el miedo y a actuar con valentía, incluso cuando la esperanza parece escasa. Por consiguiente, la historia que se desarrolla es un testimonio de la importancia del factor humano en cualquier sistema de seguridad. Por muy avanzada que sea la tecnología, por muy robustos que sean los protocolos, es la capacidad de individuos entrenados, dedicados y valientes de actuar decisivamente en momentos de crisis lo que, en última instancia, determina el resultado. El periplo de este ex agente de seguridad personal, navegando por los pasillos embrujados de la Casa Blanca, es una demostración vívida de cómo la pericia especializada, la lealtad profunda y el coraje forjado en la adversidad pueden ser los pilares sobre los que se sustentan la esperanza y la restauración del orden, incluso en las circunstancias más sombrías. La fuerza de un ataque terrorista a la Casa Blanca reside no solo en su capacidad para desestabilizar el poder ejecutivo, sino también en su potencial para desmantelar la confianza pública en las instituciones gubernamentales. Al irrumpir en un símbolo tan prominente de la soberanía nacional, los terroristas buscan infligir un golpe psicológico profundo, minando la creencia de los ciudadanos en la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad y el orden. Esta erosión de la confianza puede tener repercusiones en cascada, afectando la estabilidad económica,
la cohesión social y la propia legitimidad del régimen. Ahora, considere la dimensión de un atentado de esta naturaleza. Un atentado exitoso no solo comprometería la seguridad física del presidente, sino que también crearía un vacío de poder y una crisis de representatividad, cuyas consecuencias se extenderían mucho más allá de las fronteras estadounidenses, sacudiendo la confianza en las democracias occidentales. Imagine, por un instante, el impacto global de una imagen tan perturbadora, el corazón del poder estadounidense violado, su líder, el símbolo de la nación, en riesgo. Esto no sería solo una noticia, sería un terremoto político y social, cuyas ondas de choque se sentirían en cada rincón del planeta, inspirando a otros grupos extremistas e infundiendo un sentido generalizado de vulnerabilidad. Además, la dinámica de un ataque terrorista a un objetivo de tal magnitud trasciende la mera demostración de fuerza militar. Se trata de una guerra de narrativas, donde la capacidad de manipular la percepción pública y diseminar el miedo se vuelve tan crucial como la capacidad de emplear armamento. Los invasores, en este contexto, no buscan solo la conquista física del edificio, sino la explotación mediática del evento para amplificar su alcance y propagar su ideología. La Casa Blanca, como un escenario global, ofrece una plataforma sin precedentes para esta diseminación. En consecuencia, la respuesta a tal amenaza no puede limitarse a operaciones de contraterrorismo, debe también abarcar una estrategia robusta de comunicación y desinformación, orientada a neutralizar la propaganda enemiga y restaurar la confianza pública en la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos y sus símbolos. La batalla por la mente y el corazón de la población se vuelve tan vital como la batalla en los pasillos del poder. Por el contrario, la eficacia de las defensas de la Casa Blanca no radica únicamente en su tecnología o en su infraestructura física, sino en su capacidad de adaptación y respuesta coordinada. Lo que distingue un escenario de invasión exitosa es la falla en anticipar y neutralizar las tácticas no convencionales empleadas por los atacantes. Por ejemplo, el uso de disfraces, la infiltración a través de redes de apoyo internas o la explotación de vulnerabilidades digitales pueden sortear las medidas de seguridad más robustas. Por lo tanto, la preparación para tal eventualidad exige no solo el reforzamiento de las barreras físicas, sino también el perfeccionamiento continuo de los sistemas de inteligencia, la vigilancia cibernética y la capacidad de detección de amenazas internas. Ahora, reflexionemos sobre la complejidad de proteger un lugar que, por su naturaleza, exige un cierto nivel de acceso y visibilidad para su funcionamiento diario. Esta dualidad entre apertura y seguridad es un desafío constante, que requiere un equilibrio delicado y una vigilancia incesante. Otra capa crucial a considerar es la importancia del factor humano en la respuesta a una crisis de esta magnitud. Por muy avanzados que sean los sistemas de seguridad, es la capacidad de individuos entrenados y dedicados a actuar bajo presión lo que puede determinar el desenlace. El exagente de seguridad, con su conocimiento íntimo de los protocolos y del personal, representa esa línea de defensa humana. Su pericia, desarrollada a través de años de servicio y proximidad con el presidente, le permite navegar por lo complejo en un escenario donde las defensas convencionales han fallado. Esta capacidad de improvisación y adaptación, basada en un conocimiento práctico e intuitivo, es lo que lo distingue. Imagine, por ejemplo, cómo su experiencia en anticipar las necesidades y los movimientos del presidente puede ser transpuesta para prever las acciones de los invasores. Él no solo está reaccionando, está pensando adelante, utilizando su conocimiento del terreno humano y físico para superar obstáculos imprevistos. Finalmente, la resiliencia psicológica del individuo en una situación de asedio es un elemento fundamental. La presión de estar en un ambiente hostil, con la vida del presidente y de su familia en riesgo, sería inmensa. Sin embargo, es precisamente en tales momentos que la fortaleza del carácter se revela. La capacidad de mantener la calma, de tomar decisiones rápidas y eficaces bajo estrés extremo y de priorizar la misión de protección por encima de la propia seguridad, son características esenciales. Esta dedicación inquebrantable, esta lealtad que trasciende el deber formal, es lo que impulsa al individuo a superar sus propios límites. En consecuencia, su travesía se convierte en un testimonio de la tenacidad humana y de la capacidad de encontrar coraje en las circunstancias más sombrías,
transformando a un individuo común en un agente de esperanza y estabilidad. La dinámica de un terrorista en la Casa Blanca, más allá de la transgresión física, se desdobra en una intrincada guerra de narrativas, donde la manipulación de la percepción pública y la diseminación del miedo son tan cruciales como el despliegue de armamento. Al irrumpir en un símbolo tan prominente de la soberanía nacional, los terroristas buscan infligir un golpe psicológico profundo, socavando la creencia de los ciudadanos en la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad y el orden. Esta erosión de la confianza puede tener repercusiones en cascada, afectando la estabilidad económica, la cohesión social y la legitimidad misma del régimen. Ahora, consideremos la magnitud de esto. Un ataque exitoso no solo comprometería la seguridad física del presidente, sino que también crearía un vacío de poder y una crisis de representatividad, cuyas consecuencias se extenderían mucho más allá de las fronteras estadounidenses, tambaleando la confianza en las democracias occidentales. Imaginemos, por un instante, el impacto global de una imagen tan perturbadora, el corazón del poder estadounidense profanado, su líder, el símbolo de la nación, en vilo. Esto no sería meramente una noticia, sería un terremoto político y social, cuyas ondas expansivas se sentirían en cada rincón del planeta, inspirando a otros grupos extremistas e instilando un sentido generalizado de vulnerabilidad. La eficacia de las defensas de la Casa Blanca no reside únicamente en su tecnología o en su infraestructura física, sino en su capacidad de adaptación y respuesta coordinada. Lo que distingue un escenario de intrusión exitosa es la falla en anticipar y neutralizar las tácticas no convencionales empleadas por los atacantes. Por ejemplo, el uso de disfraces, la infiltración a través de redes de apoyo internas o la explotación de vulnerabilidades digitales pueden sortear las medidas de seguridad más robustas. Por ende, la preparación para tal eventualidad exige no solo el fortalecimiento de las barreras físicas, sino también el perfeccionamiento continuo de los sistemas de inteligencia, la vigilancia cibernética y la capacidad de detección de amenazas internas. Pensemos ahora en la complejidad de salvaguardar un lugar que, por su propia naturaleza, requiere un cierto grado de acceso y visibilidad para su funcionamiento cotidiano. Esta dualidad entre apertura y seguridad constituye un desafío perenne, que demanda un equilibrio delicado y una vigilancia incesante. Otro aspecto crucial a considerar es la importancia del factor humano en la respuesta a una crisis de tal magnitud. Por muy avanzados que sean los sistemas de seguridad, es la capacidad de individuos entrenados y dedicados para actuar bajo presión lo que puede determinar el desenlace. El exagente de seguridad, con su conocimiento íntimo de los protocolos y del personal, representa esa línea de defensa humana. Su pericia, desarrollada a través de años de servicio y proximidad con el presidente, le permite navegar por lo complejo en un escenario donde las defensas convencionales han fallado. Esta capacidad de improvisación y adaptación, basada en un conocimiento práctico e intuitivo, es lo que lo distingue. Imagine, por ejemplo, cómo su experiencia en anticipar las necesidades y los movimientos del presidente puede transponerse a predecir las acciones de los invasores. No solo está reaccionando, está pensando por adelantado, utilizando su conocimiento del terreno humano y físico para superar obstáculos imprevistos. La resiliencia psicológica del individuo en una situación de asedio es un elemento fundamental. La presión de estar en un entorno hostil, con la vida del presidente y de su familia en riesgo, sería inmensa. Sin embargo, es precisamente en tales momentos que se revela la fortaleza del carácter. La capacidad de mantener la calma, de tomar decisiones rápidas y eficaces bajo estrés extremo y de priorizar la misión de protección por encima de la propia seguridad, son características esenciales. Esta dedicación inquebrantable, esta lealtad que trasciende el deber formal, es lo que impulsa al individuo a superar sus propios límites. En consecuencia, su trayectoria se convierte en un testimonio de la tenacidad humana y de la capacidad de encontrar coraje en las circunstancias más sombrías, transformando a un individuo común en un agente de esperanza y estabilidad. Más allá de la seguridad física y la respuesta táctica, la dimensión diplomática y la repercusión internacional de un evento tan catastrófico no pueden ser subestimadas. Un asalto a la Casa Blanca con el secuestro del presidente desencadenaría una crisis diplomática sin precedentes, poniendo a prueba las alianzas globales y la capacidad de las naciones para unirse contra una amenaza común.
La forma en que Estados Unidos y sus aliados reaccionarían, la velocidad y eficacia de la coordinación internacional, serían cruciales para determinar el futuro del orden mundial. Piense en las reacciones inmediatas de los mercados financieros globales, la volatilidad de las bolsas de valores, y el potencial de inestabilidad regional que un evento de esta magnitud podría generar. La mera posibilidad de tal escenario obliga a los líderes mundiales a reevaluar sus propias medidas de seguridad y a fortalecer la cooperación en inteligencia y contraterrorismo, en un intento por evitar que un evento tan desestabilizador se repita en cualquier otra nación. Finalmente, la cuestión de la inteligencia y la capacidad predictiva de los servicios de seguridad adquiere un papel central en este contexto. Una invasión exitosa sugiere, inevitablemente, una falla significativa en la recopilación y análisis de información que podría haber prevenido el ataque. La capacidad de anticipar amenazas, de identificar patrones de comportamiento sospechoso y de desmantelar redes terroristas antes de que puedan actuar es la primera línea de defensa. En este escenario, la pericia del agente de seguridad, que conoce a los enemigos a un nivel más personal, puede ser crucial para identificar matices y detalles que escaparían a análisis puramente burocráticos o tecnológicos. Puede reconocer un patrón de comportamiento, un método de operación o una debilidad específica del enemigo que, de otra manera, pasaría desapercibida, convirtiendo la inteligencia humana en un componente vital en la lucha contra el terrorismo de alta complejidad. Un aspecto frecuentemente soslayado en el análisis de una crisis tan extrema es la psicología del agresor y los motivos subyacentes que impulsan acciones de tal audacia. No se trata meramente de una demostración de fuerza, sino de un intento calculado por reescribir la narrativa global, por desestabilizar el orden establecido y por imponer una cosmovisión radicalmente distinta. El terrorista que sortea las barreras de la Casa Blanca no está impulsado por un sentido común de honor o por una estrategia militar tradicional. Su motivación a menudo está arraigada en un profundo sentimiento de injusticia percibida, en una ideología que justifica la violencia extrema como un medio necesario para alcanzar un fin utópico, o en un deseo de venganza contra el sistema que cree que lo oprime o margina. Comprender esta psicología es fundamental, pues permite anticipar no solo sus movimientos tácticos, sino también sus metas a largo plazo y sus estrategias de propaganda post-ataque. Ahora, piense cómo este entendimiento cambia la forma en que abordamos la inteligencia. No se trata solo de detectar planes, sino de descifrar la mentalidad que los genera, buscando grietas no en sus sistemas de comunicación, sino en sus propias creencias y dogmas. En este contexto, la pericia del agente de seguridad personal, quien ha desarrollado un profundo conocimiento del presidente y su círculo íntimo, adquiere una nueva dimensión. No solo conoce los recovecos físicos de la Casa Blanca, sino también, por extensión, el entorno psicológico en el que opera el presidente. Esta familiaridad puede permitirle inferir cómo los intrusos, al tener acceso a cierta información o al presenciar ciertas reacciones, podrían ser inducidos a actuar de maneras específicas. Por ejemplo, si los intrusos buscan desmoralizar al público, podrían intentar transmitir imágenes de desesperación o control absoluto. El agente, al comprender la psicología del presidente y su equipo, puede prever cómo reaccionarían a tales tácticas, y quizás incluso cómo podrían ser incentivados a resistir de maneras que frustren los objetivos de los secuestradores. Puede, en esencia, utilizar su conocimiento íntimo para predecir las reacciones en cadena, como una partida de ajedrez donde cada movimiento del oponente se anticipa basándose en su estilo de juego conocido. Además, la naturaleza de la lealtad puesta a prueba al límite adquiere contornos aún más dramáticos cuando consideramos el aislamiento y la presión extrema bajo los cuales se encuentra el agente. Podría estar operando con poca o ninguna comunicación externa, confiando únicamente en sus propios instintos y en el conocimiento adquirido. Esta ausencia de apoyo externo fuerza una autosuficiencia radical. En cada decisión que toma, no puede contar con un mando superior ni con información actualizada de inteligencia en tiempo real. La responsabilidad recae enteramente sobre sus hombros. En situaciones así, la diferencia entre un agente entrenado y un individuo común se manifiesta no solo en la habilidad física, sino en la capacidad mental para mantener la claridad de pensamiento, gestionar el miedo y priorizar la misión por encima de la propia supervivencia. Piense en cómo, en un momento de crisis,
La capacidad de discernir entre lo que es un riesgo real y lo que es una distracción calculada se vuelve crucial, y como esta capacidad se amplifica por la familiaridad con el entorno y las personas involucradas. Otro punto de inflexión es la manera en que la propia Casa Blanca, concebida como un espacio multifacético, puede ser utilizada de formas insospechadas tanto por los intrusos como por el defensor. No se trata meramente de pasillos y estancias, sino de un ecosistema complejo de sistemas de soporte vital, conductos de ventilación, redes de energía y comunicación que, si bien están diseñados para la seguridad, también pueden albergar vulnerabilidades. El agente, con su conocimiento íntimo, podría ser capaz de explotar estos sistemas de maneras que los asaltantes, con su visión externa y focalizada en objetivos obvios, no lograrían. Podría, por ejemplo, utilizar el sistema de ventilación para desplazarse sigilosamente, o manipular la red eléctrica para generar distracciones o interrumpir la comunicación enemiga. Ahora, considere cómo esta perspectiva transmuta el edificio de un mero escenario de acción en un personaje activo dentro de la narrativa, un laberinto cuyas entrañas pueden ser tanto una trampa como un aliado para quien lo conoce a fondo. Finalmente, la dimensión del sacrificio personal, que constituye un componente central de la narrativa, adquiere una profundidad aún mayor al sopesar el impacto potencial en la vida de la gente y de sus seres queridos. Él está, en esencia, arriesgando su vida no solo para proteger al presidente, sino para salvaguardar el orden y la estabilidad que sustentan a la sociedad misma. Este nivel de altruismo, esta disposición a enfrentar peligros mortales por un ideal superior, es lo que eleva la acción de una simple misión de rescate a un acto de heroísmo. Reflexiones sobre cómo esta elección, tomada en un momento de crisis extrema, define el carácter y la fortaleza de la creencia en lo que es correcto, incluso cuando la oscuridad lo envuelve todo. Es esta convicción inquebrantable la que, en última instancia, lo impulsa a seguir adelante, aun cuando cada paso es una apuesta contra el tiempo y el intrincado entramado de seguridad que circunda la Casa Blanca no se limita a defensas físicas, sino que se extiende a un sofisticado sistema de contrainteligencia y operaciones psicológicas. En un escenario de incursión, la capacidad de los invasores para explotar la desinformación y la guerra psicológica sería tan letal como cualquier armamento. Podrían, por ejemplo, propagar noticias falsas sobre la captura del presidente, o forjar narrativas que inciten al pánico entre la población y las fuerzas de seguridad. Ahora, piense en cómo un agente con conocimiento íntimo de los protocolos de comunicación y las vulnerabilidades psicológicas del equipo presidencial podría neutralizar esta. Podría identificar las fuentes de desinformación, anticipar las tácticas de ingeniería social empleadas por los adversarios e, incluso, valerse del propio sistema de comunicación para contraatacar con información precisa, cortando así la cadena de miedo y confusión. Además, la propia estructura de la Casa Blanca, con su historia y sus secretos arquitectónicos, puede ser un factor determinante. Existen pasadizos secretos, túneles de servicio y áreas de acceso restringido que, si bien diseñados para la seguridad, pueden convertirse en un laberinto mortal para quien los desconozca. Para los intrusos, estos elementos representan obstáculos impredecibles, trampas potenciales. Para el agente de seguridad, sin embargo, son herramientas. Imagine cómo podría valerse de su conocimiento de un conducto de ventilación olvidado para desplazarse sin ser detectado, o cómo la manipulación de un sistema de energía en un área específica podría crear una distracción crucial, permitiéndole avanzar o rescatar rehenes. Esta navegación no es aleatoria. Es una coreografía calculada de riesgos, donde la lealtad al juramento de proteger se manifiesta en acciones decisivas, incluso frente a probabilidades abrumadoras. Otro aspecto fundamental a considerar es la resiliencia del sistema de mando y control bajo estrés extremo. Una intrusión exitosa puede fragmentar las cadenas de mando tradicionales, dejando a oficiales en posiciones aisladas sin comunicación clara con sus superiores. En este vacío de autoridad, la capacidad de un individuo para tomar decisiones autónomas, basadas en su entrenamiento y en su conocimiento de la situación, se vuelve vital. El agente de seguridad, operando a un nivel táctico profundo, estaría en una posición única para evaluar la situación en tiempo real
identificar las amenazas más inmediatas y actuar de forma decisiva para proteger al presidente y su familia, incluso si eso significa desviarse de los protocolos estándar. Piense en cómo su experiencia en anticipar las necesidades y los movimientos del presidente puede ser transpuesta para prever las acciones de los intrusos, transformando el conocimiento íntimo en una herramienta predictiva. Asimismo, la dinámica del asedio y del aislamiento psicológico impuesto tanto a los invasores como a los defensores es un campo de batalla en sí mismo. Los invasores, aunque puedan tener el control físico de ciertas áreas, pueden estar sufriendo sus propias pérdidas y presiones. El agente, por el contrario, necesita gestionar su propio estrés y miedo, manteniendo la claridad mental necesaria para ejecutar su misión. Ahora, considere cómo la familiaridad de la gente con los hábitos y las rutinas del presidente puede ser utilizada para predecir las reacciones de los invasores. Si los secuestradores esperan una rendición rápida, la demostración de resistencia inesperada por parte del presidente, quizás instigada por sutiles consejos de la gente, podría crear una brecha psicológica crucial. Finalmente, la cuestión del sacrificio personal, que constituye un componente central de la narrativa, adquiere una profundidad aún mayor al considerar el impacto potencial en la vida de la gente y de sus seres queridos. Esencialmente, está arriesgando su vida no solo para proteger al presidente, sino para preservar el orden y la estabilidad que sustentan a la sociedad misma. Este nivel de altruismo, esta disposición a enfrentar peligros mortales por un ideal mayor, es lo que eleva la acción de una simple misión de rescate a un acto de heroísmo. Reflexionemos sobre cómo esta elección, realizada en un momento de crisis extrema, define el carácter y la fuerza de la creencia en lo que es correcto, incluso cuando la oscuridad lo envuelve todo. Es esta convicción inquebrantable la que, en última instancia, lo impulsa a continuar, incluso cuando cada paso es una apuesta contra el tiempo y la propia arquitectura de la Casa Blanca, más allá de su función representacional, esconde un laberinto de sistemas de soporte vital e infraestructuras de emergencia que, en un escenario de invasión, se tornan un campo de batalla oculto. Pensemos en los conductos de ventilación diseñados para resistir ataques químicos, en las redes de energía redundantes capaces de sostener operaciones críticas durante largos periodos, y en los compartimentos subterráneos reforzados que sirven como refugios de última instancia. Para los invasores, estos elementos son obstáculos impredecibles, desconocidos en su totalidad. Sin embargo, para un agente con años de entrenamiento y familiaridad íntima con los planos del edificio, estos mismos sistemas pueden transformarse en vías de acceso sigiloso, en puntos de apalancamiento táctico o en refugios estratégicos. La capacidad de manipular, por ejemplo, el flujo de aire para crear zonas de silencio o para enmascarar sonidos de movimiento, o de desviar temporalmente el suministro de energía para desorientar a los adversarios, confiere a este individuo una ventaja significativa que trasciende la fuerza bruta o el número. Además, la dinámica de la comunicación en un entorno asediado asume una importancia crítica, especialmente al considerar la sofisticación de las tácticas de guerra de información empleadas por grupos terroristas. Estos frecuentemente buscan no solo la conquista física de un lugar, sino la manipulación de la narrativa para sembrar el pánico y la desinformación. Ahora, consideremos cómo la pericia de un agente de seguridad personal, que conoce los protocolos de comunicación del presidente y su equipo, puede ser empleada para combatir esta guerra psicológica. Puede identificar las fuentes de desinformación, anticipar las tácticas de ingeniería social que buscan explotar la desesperación y la confusión, y, crucialmente, usar los canales de comunicación restantes, quizás redes de respaldo o sistemas de emergencia, para transmitir información precisa y contradecir las narrativas falsas. Esta contrainteligencia comunicacional es un elemento vital para mantener la moral de las fuerzas de seguridad y la confianza del público. Otro aspecto a explorar es la naturaleza adaptativa e impredecible del adversario. Los grupos terroristas modernos operan con una notable flexibilidad táctica, adaptando con frecuencia sus estrategias en tiempo real en función de las circunstancias del campo de batalla. Para un agente de seguridad, esto implica que la familiaridad con tácticas pasadas puede no ser suficiente. Es su capacidad de improvisación y de anticipar movimientos poco convencionales lo que se convierte en el as bajo la manga. Piense en cómo un intruso,
al encontrarse con una resistencia inesperada en una ruta de escape planeada, podría desviarse hacia un plan B totalmente imprevisto. El agente, al tener un profundo entendimiento de la mentalidad estratégica del adversario, cultivada a lo largo de años de protección y anticipación de amenazas, estaría mejor posicionado para prever estos cambios de rumbo y preparar contramedidas eficaces. La complejidad de la Casa Blanca como un ecosistema vivo, con sus rutinas y flujos de personal, también ofrece oportunidades únicas. Cada individuo que transita por sus pasillos, cada entrega, cada protocolo de seguridad tiene un patrón. Un agente con años de servicio desarrolla una percepción casi intuitiva de estos patrones. Ahora, imagine cómo esta percepción puede utilizarse para identificar anomalías que señalen la presencia de infiltrados o la inminencia de un ataque. La simple observación de un comportamiento inusual en un miembro del equipo, o la detección de una irregularidad en un procedimiento de seguridad rutinario, puede ser el detonante para una acción preventiva. Esta vigilancia sutil, basada en una observación continua y en un profundo conocimiento de lo normal, es una forma de inteligencia que opera a un nivel mucho más granular que la vigilancia electrónica o la inteligencia de señales. Finalmente, el concepto de sacrificio en este contexto trasciende la mera disposición a arriesgar la vida. Implica una renuncia profunda a la seguridad personal y a la normalidad en aras de un deber mayor. Para el agente, esto puede significar la pérdida de su propia vida, pero también la posibilidad de un futuro incierto, de traumas psicológicos duraderos y de un distanciamiento de su vida civil. Ahora, considere cómo esta comprensión del alto precio a pagar puede, paradójicamente, fortalecer la determinación. La conciencia de lo que está en juego, no solo la vida del presidente, sino la propia estabilidad de la nación y los valores que representa, confiere un peso moral incomparable a su misión. Esta claridad de propósito, forjada en la comprensión de la gravedad de la situación y del sacrificio inherente, es lo que lo impulsa a actuar con coraje y resiliencia inquebrantables. La pericia del agente, en este escenario de invasión, no se limita a la memoria de plantas y protocolos, se extiende a la comprensión de la psicología del poder y de los puntos de presión que un líder, incluso en cautiverio, aún puede ejercer. El presidente, aun privado de su libertad física, sigue siendo el comandante en jefe, y su presencia, aunque sea mínima, aún ostenta un peso simbólico y estratégico inmenso. Ahora, piense en cómo se manifiesta esta dinámica. Los invasores pueden haber capturado al hombre, pero la autoridad que él representa es algo que luchan por controlar o anular. El agente, al reconocer esto, puede explotar esta tensión. Quizás pueda crear situaciones donde el presidente, aun bajo coacción, pueda enviar señales codificadas o demostrar una resistencia que socave la narrativa de control total de los secuestradores. Considere cómo, en un entorno donde la comunicación está restringida, una mirada estratégica, un gesto sutil o incluso la negativa a cooperar de forma ostensiva pueden ser interpretados por observadores externos, o incluso por los propios invasores, que podrían estar bajo escrutinio, como señales de que la situación está lejos de estar resuelta. Esta capa de manipulación psicológica, donde la gente actúa como un facilitador de la resistencia presidencial, añade una dimensión de intriga y estrategia que trasciende la mera acción física. Además, la propia naturaleza del conocimiento íntimo que el agente posee sobre el presidente se manifiesta en la anticipación de sus necesidades y reacciones en momentos de crisis. No se trata simplemente de conocer sus horarios o preferencias de café, sino de comprender cómo lidia con el estrés, cuáles son sus detonantes de ansiedad y cuáles son los valores innegociables que lo guían. Ahora, imagine a la gente planeando una ruta de escape o una maniobra táctica no solo basándose en la arquitectura del edificio, sino también considerando cómo reaccionaría el presidente a cada paso. Podría, por ejemplo, elegir un camino que evite áreas que sabe que el presidente detesta o que lo conduzca a un punto donde pueda sentirse más seguro y confiado, aun en una situación precaria. Esta consideración humanizada, que transforma la protección de un objetivo en una asociación estratégica fundamentada en el profundo conocimiento del individuo, eleva la misión a un nivel más personal, por ende, más resiliente. Es la diferencia entre proteger un objeto y defender a una persona, con todas sus complejidades psicológicas y emocionales. La imprevisibilidad del comportamiento humano bajo coacción,
tanto del rehén como de los secuestradores, introduce un elemento de caos que un agente experimentado puede aprender a navegar. Si bien los invasores pueden tener un plan, la reacción humana ante situaciones extremas rara vez es perfectamente lineal. El presidente puede exhibir una fuerza inesperada, o uno de los invasores puede albergar dudas o conflictos internos. Ahora, piense en cómo el agente, con su aguda observación y su comprensión de las dinámicas de poder, puede identificar estas grietas en la fachada del enemigo. Podría, por ejemplo, notar una mirada de vacilación en uno de los secuestradores o percibir un conflicto entre los líderes del grupo terrorista. Estas pequeñas fisuras, en un entorno de alta tensión, pueden ser explotadas para crear distracciones, sembrar discordia o abrir ventanas de oportunidad para la acción. Esta capacidad de leer la dinámica humana en tiempo real, de discernir la verdad detrás de las apariencias, es una forma de inteligencia que ninguna tecnología puede replicar por completo. Otra faceta crucial es la forma en que el agente puede capitalizar la grandiosidad y el simbolismo de la Casa Blanca contra los invasores. El edificio, con su historia, sus retratos y sus imponentes salones, es un recordatorio constante de la autoridad y la continuidad del gobierno estadounidense. Ahora, considere cómo el agente puede utilizar este entorno para desestabilizar psicológicamente a los secuestradores. Quizás pueda, a través de acciones sutiles, dirigir la atención de los invasores hacia retratos de presidentes que enfrentaron y superaron crisis similares, o hacia documentos históricos que resaltan la resiliencia de la nación. Esta sutil manipulación del entorno, transformando el propio espacio en un aliado psicológico, puede erosionar la confianza de los invasores y reforzar la determinación del presidente y su equipo. Finalmente, la resiliencia del espíritu humano, al enfrentarse a la adversidad extrema, es un factor que el agente de seguridad debe no solo reconocer, sino fomentar activamente. En un escenario de cautiverio, la esperanza puede ser la primera víctima. Ahora, piense en cómo el agente, a través de pequeñas acciones y demostraciones de determinación, puede reavivar esa llama. Puede ser un gesto de solidaridad, una palabra de aliento susurrada en un momento de distracción, o la creación de un pequeño ritual que refuerce la identidad y los valores del grupo. Esta capacidad de nutrir la esperanza en medio de la desesperación, de recordar a los cautivos y al propio presidente aquello que luchan por proteger, es una forma de combate que opera en un nivel más profundo que la mera supervivencia física. Es la preservación del alma de la nación, encapsulada en la determinación de un solo individuo. En un escenario de invasión a la Casa Blanca, la dinámica de la inteligencia humana trasciende la mera recopilación de información. Se manifiesta en la capacidad de anticipar no solo los movimientos físicos del enemigo, sino también sus intenciones estratégicas más profundas. El agente, inmerso en el entorno y familiarizado con los patrones de operación de grupos hostiles, desarrolla una percepción casi premonitoria sobre cómo estos adversarios planean explotar el caos. Ahora, considere cómo esta anticipación se traduce en acciones. No solo está reaccionando a un evento en curso, sino que trabaja activamente para desmantelar la estrategia enemiga antes de que alcance su punto álgido. Esto puede implicar la identificación de focos probables para la propaganda terrorista, la predicción de que símbolos o figuras públicas intentarían desacreditar, o incluso la anticipación de que narrativas falsas se diseminarían para socavar la confianza pública. Esta capacidad de leer la mente del adversario, de descifrar sus motivaciones subyacentes y sus objetivos a largo plazo, es lo que permite a la gente no solo defender, sino también contraatacar en el plano psicológico e informacional. Asimismo, la propia arquitectura de la Casa Blanca, con su complejidad histórica y sus capas de seguridad evolutivas, presenta un desafío único para los invasores externos. Sin embargo, para un agente con años de servicio, este laberinto se convierte en un mapa mental detallado, donde cada corredor, cada sala de pánico y cada ruta de servicio oculta es conocida. La pregunta que se impone es, ¿cómo se traduce esta familiaridad en una ventaja táctica decisiva en medio del caos? Piense en cómo el agente puede utilizar el conocimiento de puntos ciegos en los sistemas de vigilancia, o de pasajes que permiten sortear áreas de fuerte presencia enemiga. Puede, por ejemplo, orquestar movimientos para atraer grupos de invasores a áreas donde son más vulnerables a trampas improvisadas,
o usar el conocimiento de sistemas de comunicación de respaldo para restablecer un canal seguro para el presidente, eludiendo los sistemas primarios que han sido comprometidos. Esta navegación no es solo moverse por el espacio, sino manipular el espacio a su favor, transformando las defensas del edificio en un escudo y un arma. Además, la resiliencia del cuerpo humano bajo estrés extremo es un factor que el agente de seguridad debe no solo comprender, sino gestionar activamente, tanto en sí mismo como en sus protegidos. En un escenario de cautiverio, la presión psicológica puede conducir a decisiones precipitadas, a un declive en la capacidad de razonamiento y a una pérdida de esperanza. Ahora, imagine cómo el agente, con su experiencia en el manejo del estrés en situaciones de alto riesgo, puede actuar como un ancla para el presidente y su familia. Puede emplear técnicas de control de la respiración, mantener un diálogo enfocado en la misión y los objetivos, y crear pequeños rituales que refuercen la identidad y la disciplina. Esta gestión de la psique humana, en medio del caos físico, es una forma de combate que opera a un nivel más profundo, garantizando que la capacidad de pensar y actuar no se vea comprometida por la presión del cautiverio. Es la preservación de la claridad mental como un arma contra la desesperación. Otro aspecto crucial a considerar es la dinámica de poder entre los invasores y los cautivos, especialmente cuando el líder de la nación está en juego. Los invasores pueden tener el control físico, pero la autoridad simbólica y estratégica del presidente permanece como una fuerza a reconocer. Ahora, piense en cómo el agente puede capitalizar esta dualidad. Puede, por ejemplo, a través de acciones sutiles, alentar al presidente a demostrar una dignidad inquebrantable o a negarse a cooperar en ciertas demandas, minando así la narrativa de control absoluto de los secuestradores. Esta resistencia pasiva, orquestada o alentada por el agente, puede tener un profundo impacto psicológico tanto en los invasores como en la percepción externa de la situación, transformando el cautiverio en un escenario de desafío moral y simbólico. Finalmente, la cuestión del sacrificio personal adquiere una nueva dimensión al considerar el impacto a largo plazo en la vida de la gente. Su misión no termina con el rescate, puede dejar cicatrices psicológicas profundas, traumas y una conciencia constante del peligro que enfrenta la nación. Ahora, reflexione sobre cómo esta experiencia moldea su visión del mundo y su dedicación futura. No es solo un superviviente, sino un guardián que comprende la fragilidad de la seguridad y la importancia de la vigilancia constante. Esta comprensión, forjada en las llamas de la adversidad, lo transforma de un agente de seguridad en un símbolo de resiliencia, un recordatorio vivo de que la defensa de la nación es una lucha continua que exige coraje, inteligencia y un compromiso inquebrantable con aquello que es correcto. La resiliencia del sistema de mando y control, desde la perspectiva de una invasión, desvela capas de complejidad que trascienden la mera comunicación. Imaginemos la cascada de decisiones que deben tomarse en fracciones de segundo, donde la información es fragmentada y la presión es inimaginable. El agente de seguridad, en su posición singular, no se limita a ejecutar órdenes, se convierte en un nodo crítico en este sistema descentralizado. Su capacidad para discernir la información fidedigna de la desinformación, para evaluar rápidamente las amenazas emergentes y para adaptar sus acciones a un escenario en constante mutación, es lo que permite la continuidad de la respuesta, incluso cuando las estructuras jerárquicas tradicionales están comprometidas. Ahora, consideremos cómo esta descentralización forzada, aunque peligrosa, puede paradójicamente fortalecer la agilidad. En lugar de esperar directivas de un centro de mando potencialmente comprometido, el agente actúa con autonomía calculada, basada en su entrenamiento y conocimiento del terreno, transformando la vulnerabilidad de la jerarquía en una ventaja de respuesta rápida. Además, la propia arquitectura de la Casa Blanca, con su historia y sus capas de seguridad evolutivas, presenta un desafío único para los invasores externos. Sin embargo, para un agente con años de servicio, este laberinto se convierte en un mapa mental detallado, donde cada pasillo, cada sala de pánico y cada ruta de servicio oculta es conocida. La pregunta que se impone es, ¿cómo se traduce esta familiaridad en una ventaja táctica decisiva en medio del caos? Pensemos en cómo el agente puede utilizar el conocimiento de puntos ciegos en los sistemas de vigilancia o de pasajes que permiten sortear áreas de fuerte presencia enemiga. Podría, por ejemplo,
orquestar movimientos para atraer grupos de invasores a zonas donde son más vulnerables a trampas improvisadas, o usar el conocimiento de sistemas de comunicación de respaldo para restablecer un canal seguro hacia el presidente, eludiendo los sistemas primarios que han sido comprometidos. Esta navegación no se trata solo de moverse por el espacio, sino de manipular el espacio a su favor, convirtiendo las defensas del edificio en un escudo y un arma. Asimismo, la resiliencia del cuerpo humano ante el estrés extremo es un factor que el agente de seguridad debe no solo comprender, sino gestionar activamente, tanto en sí mismo como en sus protegidos. En un escenario de cautiverio, la presión psicológica puede conducir a decisiones precipitadas, a un declive en la capacidad de razonamiento y a una pérdida de esperanza. Ahora, imagine cómo el agente, con su experiencia en el manejo del estrés en situaciones de alto riesgo, puede actuar como un ancla para el presidente y su familia. Puede emplear técnicas de control de la respiración, mantener un diálogo enfocado en la misión y los objetivos, y crear pequeños rituales que refuercen la identidad y la disciplina. Esta gestión de la psique humana, en medio del caos físico, es una forma de combate que opera en un nivel más profundo, garantizando que la capacidad de pensar y actuar no se vea comprometida por la presión del cautiverio. Es la preservación de la claridad mental como un arma contra la desesperación. Otro aspecto crucial a considerar es la dinámica de poder entre los invasores y los cautivos, especialmente cuando el líder de la nación está en juego. Los invasores pueden tener el control físico, pero la autoridad simbólica y estratégica del presidente sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Ahora, piense en cómo el agente puede capitalizar esta dualidad. Puede, por ejemplo, a través de acciones sutiles, alentar al presidente a demostrar una dignidad inquebrantable o a negarse a cooperar en ciertas demandas, socavando la narrativa de control absoluto de los secuestradores. Esta resistencia pasiva, orquestada o alentada por el agente, puede tener un profundo impacto psicológico tanto en los invasores como en la percepción externa de la situación, transformando el cautiverio en un escenario de desafío moral y simbólico. Finalmente, la cuestión del sacrificio personal adquiere una nueva dimensión al considerar el impacto a largo plazo en la vida de la gente. Su misión no termina con el rescate. Puede dejar profundas cicatrices psicológicas, traumas y una conciencia constante del peligro que enfrenta la nación. Ahora, reflexione sobre cómo esta experiencia moldea su visión del mundo y su futura dedicación. No es solo un sobreviviente, sino un guardián que comprende la fragilidad de la seguridad y la importancia de la vigilancia constante. Esta comprensión, forjada en las llamas de la adversidad, lo transforma de un agente de seguridad en un símbolo de resiliencia, un recordatorio viviente de que la defensa de la nación es una lucha continua que exige coraje, inteligencia y un compromiso inquebrantable con lo que es correcto. La profunda comprensión de las redes de infraestructura subterránea de la Casa Blanca, a menudo desconocidas incluso para funcionarios de alto rango, confiere a la gente una ventaja estratégica sin parangón. Estos túneles, diseñados originalmente para la logística y la seguridad, pero expandidos y modernizados a lo largo de décadas, forman un sistema laberíntico que puede servir como arterias vitales o como trampas mortales. Ahora, imagine la aplicación práctica. Mientras los invasores se concentran en penetrar las defensas superficiales, el agente puede estar moviéndose a través de estos pasajes ocultos, anticipando los movimientos enemigos basándose en el conocimiento de dónde probablemente estarán concentradas sus patrullas. Puede, por ejemplo, utilizar un túnel de servicio raramente empleado para aproximarse a un área de interés táctico o para reubicar al presidente a un punto de refugio más seguro, lejos del foco principal del. Esta navegación no es solo un acto de desplazamiento, sino una manipulación activa del espacio físico, transformando las entrañas del edificio en un aliado táctico. Además, la influencia de la tecnología de vigilancia y contravigilancia, en un escenario de invasión, asume una dinámica de gato y ratón de alto voltaje. Los invasores probablemente emplearán dispositivos electrónicos para monitorear comunicaciones e identificar movimientos. Sin embargo, un agente con profundo conocimiento de los sistemas de seguridad internos de la Casa Blanca puede anticipar estas tácticas. Puede saber qué áreas son ciegas para los sensores, qué frecuencias de radio son más propensas a ser interceptadas, o cómo crear ruido electrónico para enmascarar sus propios movimientos.
Piense en cómo podría usar un dispositivo de interferencia de corto alcance, al que él mismo quizás tenga acceso debido a su antigua función, para neutralizar temporalmente los sistemas de escucha enemigos en un área específica, creando una ventana de oportunidad para una acción rápida. Esta batalla invisible en el espectro electromagnético es tan crucial como cualquier enfrentamiento físico. Asimismo, la psicología de grupo de los invasores, especialmente en un contexto de acción terrorista, frecuentemente involucra una fuerte cohesión ideológica, pero también puede ocultar tensiones internas y jerarquías fragilizadas. El agente, al observar atentamente el comportamiento de los invasores, puede identificar señales de discordia o de liderazgo disputado. Ahora, considere cómo esta percepción puede ser explotada. Una acción calculada que parezca dirigida a un líder específico, o que cree una situación donde la autoridad de un comandante sea cuestionada, puede sembrar la discordia y desorganizar las operaciones enemigas. Esta manipulación sutil de la dinámica interpersonal del grupo adversario, basada en observación e intuición abusada, representa una forma de guerra psicológica que opera en un nivel mucho más íntimo que la inteligencia de señales o la vigilancia electrónica. Otro factor determinante es la capacidad de improvisación y adaptación en tiempo real, especialmente cuando los planes originales son subvertidos por la caótica realidad del entorno. Imagínese a la gente teniendo que improvisar una ruta de escape cuando el paso planeado se ve bloqueado por escombros o por una patrulla enemiga. No puede simplemente recurrir a un manual, necesita evaluar rápidamente las opciones disponibles, considerando no solo la seguridad física inmediata, sino también la imperiosa necesidad de mantener al presidente a salvo y, si es posible, de progresar hacia un objetivo estratégico. Piense en cómo podría emplear objetos comunes encontrados en el entorno, muebles para erigir barricadas, extintores de incendios como armas improvisadas, o incluso el sistema de rociadores para generar una distracción visual y sonora, convirtiendo el propio edificio en su arsenal. Finalmente, la dimensión de la resiliencia emocional y mental de la gente para sostener la esperanza, no solo para sí mismo, sino también para aquellos bajo su protección, es un componente crítico. En un escenario de aislamiento prolongado y peligro constante, la desesperación puede ser un enemigo tan formidable como los invasores armados. Ahora, considere cómo el agente, con su experiencia en lidiar con situaciones de alto estrés, puede funcionar como un faro de esperanza. Puede, a través de un discurso enfocado, de un recordatorio constante de los valores que se defienden o de pequeñas acciones que demuestren control y propósito, mantener la moral elevada. Esta capacidad para gestionar no solo el peligro físico, sino también el impacto psicológico del cautiverio, es fundamental para asegurar que la resistencia persista, incluso cuando todas las demás defensas parecen haber fallado. El concepto de conocimiento íntimo de la gente se profundiza para abarcar la comprensión de las vulnerabilidades psicológicas no solo del presidente, sino también de los propios invasores. En escenarios de operaciones de seguridad de alto riesgo, el análisis del perfil psicológico del adversario es tan crucial como la inteligencia sobre sus capacidades tácticas. Ahora, piense en cómo el agente, con su experiencia en lidiar con individuos en situaciones de extremo estrés y motivaciones diversas, puede haber desarrollado una aguda capacidad para leer el comportamiento humano. Podría haber aprendido a identificar señales sutiles de vacilación, de miedo oculto o de conflictos internos en un adversario que, a primera vista, parece implacable. Esta percepción no es un don sobrenatural, sino el resultado de años de observación y análisis de patrones conductuales en contextos de alta presión. En consecuencia, podría ser capaz de explotar estas debilidades, quizás creando situaciones que amplifiquen la ansiedad de los invasores o que siembren la discordia entre ellos, convirtiendo la propia mente del enemigo en un campo de batalla. Asimismo, la infraestructura de comunicación de emergencia dentro de la Casa Blanca es un sistema en capas, diseñado para operar incluso cuando los canales primarios son neutralizados. Para el agente, este conocimiento no se limita a saber dónde se encuentran las radios de respaldo, se trata de comprender la jerarquía de redundancia, los protocolos de activación y las limitaciones de cada sistema. Piense en cómo podría utilizar esta información para establecer una comunicación discreta con unidades externas, quizás a través de un canal de baja frecuencia que los invasores no estén monitoreando activamente
o utilizando un código preacordado con un contacto de confianza. Esta comunicación, aunque sea intermitente y limitada, puede proporcionar inteligencia vital para las fuerzas de rescate o para el mando central, permitiéndoles coordinar mejor sus esfuerzos y anticipar los movimientos enemigos. La habilidad de operar en un espacio de comunicación fantasma es una táctica que puede cambiar el curso de un asedio. Además, la dinámica de poder inherente a la propia Casa Blanca, como símbolo nacional, puede ser explotada por el agente de forma inesperada. No se trata solo de su arquitectura o de sus sistemas de seguridad, sino de su historia y del legado que representa. Ahora, imagine cómo el agente puede usar este simbolismo para influir en la percepción de los invasores, por extensión, en la moral del presidente y su familia. Podría, por ejemplo, en un momento de distracción, guiar la mirada del presidente hacia un retrato de un líder que superó adversidades similares, o hacia una cita histórica que refuerce la idea de resiliencia nacional. Esta manipulación sutil del entorno, transformando el peso de la historia en un aliado psicológico, puede servir para reforzar la determinación de los cautivos y minar la confianza de los invasores en su capacidad de borrar el legado que la Casa Blanca representa. Otro punto crucial es la comprensión de las rutinas y los patrones de comportamiento no solo del presidente, sino de todo el personal que opera dentro del complejo. Un agente de seguridad personal desarrolla un conocimiento casi intuitivo de estos flujos, identificando lo normal para poder detectar lo anormal. Piense en cómo esta percepción puede aplicarse durante una invasión. La simple observación de un miembro del equipo de mantenimiento en un lugar inusual, o la detección de una falla en un protocolo de seguridad rutinario, puede indicar la presencia de infiltrados o la proximidad de una amenaza. Esta inteligencia granular, obtenida a través de años de observación vigilante, permite a la gente anticipar peligros que podrían pasar desapercibidos por sistemas de vigilancia más amplios e impersonales. Es la diferencia entre ver un ejército y reconocer a un enemigo disfrazado entre los civiles. Finalmente, la dimensión del sacrificio personal, en este contexto, trasciende la mera disposición a arriesgar la vida. Implica una renuncia profunda a la seguridad personal y a la normalidad en aras de un deber mayor. Para el agente, esto puede significar la pérdida de su propia vida, pero también la posibilidad de un futuro incierto, de traumas psicológicos profundos y de un distanciamiento de su vida civil. Ahora, reflexione sobre cómo esta experiencia moldea su visión del mundo y su dedicación futura. No es solo un sobreviviente, sino un guardián que comprende la fragilidad de la seguridad y la importancia de la vigilancia constante. Esta comprensión, forjada en las llamas de la adversidad, lo transforma de un agente de seguridad en un símbolo de resiliencia, un recordatorio viviente de que la defensa de la nación es una lucha continua que exige coraje, inteligencia y un compromiso inquebrantable con aquello que es correcto. La dinámica de la guerra de información en escenarios de crisis, como una invasión a la Casa Blanca, opera en un plano distinto de la acción física, manipulando percepciones y desestabilizando el orden psicológico. Los invasores, conscientes del poder simbólico del lugar, no buscan solo el control territorial, sino la diseminación de una narrativa que glorifique sus acciones y desmoralice al adversario. Ahora, piense en cómo se manifiesta esta estrategia. Pueden orquestar la liberación selectiva de imágenes y videos, cuidadosamente editados para crear una impresión de control absoluto y de debilidad por parte de las defensas estadounidenses. Esta guerra narrativa tiene como objetivo no solo al público externo, sino también al propio equipo presidencial sitiado, buscando corroer su esperanza y su determinación. El agente, al reconocer esta táctica, puede trabajar para desacreditar estas transmisiones falsas, quizás a través de contactos discretos con los medios externos o por la diseminación de información contradictoria que exponga la manipulación. Asimismo, la complejidad de las redes de comunicación de emergencia dentro de la Casa Blanca, a menudo desconocidas por empleados externos, se convierte en un campo de batalla invisible. Estos sistemas redundantes, diseñados para operar incluso bajo ataques severos, pueden ser explotados de maneras inesperadas. Imagine a la gente utilizando un canal de comunicación secundario, quizás un sistema de radio de baja frecuencia con alcance limitado, para enviar mensajes codificados a equipos de rescate externos. Esta comunicación, operando fuera de las frecuencias monitoreadas por los invasores,
puede proporcionar inteligencia crucial sobre la ubicación de rehenes o sobre la disposición de las fuerzas enemigas, permitiendo una coordinación más eficaz de las operaciones de rescate. La habilidad de operar en un espacio de comunicación fantasma es una táctica que puede cambiar el curso de un asedio, transformando el conocimiento técnico en un arma estratégica. Además, la arquitectura histórica de la Casa Blanca en sí misma, con sus salones opulentos y sus pasillos cargados de significado, puede ser empleada como una herramienta psicológica contra los invasores. El agente, al comprender el peso simbólico de estos espacios, puede orquestar acciones que saturen a los invasores con la magnitud de aquello que están profanando. Piense en cómo podría, mediante sutiles intervenciones, dirigir la atención de los invasores hacia retratos de presidentes que enfrentaron y superaron crisis similares, o hacia documentos históricos que subrayan la resiliencia de la nación. Esta manipulación del entorno, al transformar el propio edificio en un recordatorio constante de la historia y la fortaleza del gobierno estadounidense, puede servir para socavar la confianza de los invasores y reforzar la determinación de los cautivos. El simbolismo, en este contexto, se erige como un arma formidable. Otro aspecto crucial reside en la capacidad de la gente para discernir y explotar las dinámicas interpersonales dentro del grupo invasor. Los grupos terroristas, si bien unidos por una ideología, albergan con frecuencia tensiones internas, rivalidades y conflictos de ego. Ahora, imagine cómo el agente, con su pericia en observar y analizar el comportamiento humano en situaciones de alta presión, puede identificar estas fisuras. Podría notar señales de vacilación en un invasor o una disputa de liderazgo entre comandantes. Esta percepción le permite sembrar la discordia, quizás creando situaciones que amplifiquen la ansiedad de los invasores o que fomenten la desconfianza mutua. La manipulación de las relaciones humanas dentro del grupo adversario constituye una forma de guerra psicológica que opera a un nivel sutil, pero profundamente eficaz. Finalmente, la dimensión del sacrificio personal, en este contexto, trasciende la mera disposición a arriesgar la vida. Implica una renuncia profunda a la seguridad personal y a la normalidad en aras de un deber superior. Para el agente, esto puede significar la pérdida de su propia vida, pero también la posibilidad de un futuro incierto, de profundos traumas psicológicos y de un distanciamiento de su vida civil. Ahora, reflexione sobre cómo esta experiencia moldea su visión del mundo y su futura dedicación. No es meramente un sobreviviente, sino un guardián que comprende la fragilidad de la seguridad y la importancia de la vigilancia constante. Esta comprensión, forjada en las llamas de la adversidad, lo transforma de un agente de seguridad en un símbolo de resiliencia, un recordatorio viviente de que la defensa de la nación es una lucha continua que exige coraje, perspicacia y un compromiso inquebrantable con aquello que es correcto. La eficacia de la inteligencia humana para captar los matices de la comunicación no verbal, un aspecto frecuentemente subestimado en escenarios de crisis, se convierte en un diferenciador absoluto. Observemos cómo un agente experimentado, entrenado para analizar el lenguaje corporal, las microexpresiones faciales y los tonos de voz, puede descifrar intenciones ocultas que escaparían a cualquier análisis tecnológico. En medio del caos de una invasión, donde la comunicación verbal puede estar restringida o manipulada, la capacidad de interpretar una mirada de vacilación en un invasor o un gesto de complicidad entre dos miembros del equipo presidencial puede revelar oportunidades críticas. Ahora, piense en cómo se puede utilizar esta lectura sutil del comportamiento humano. Una mirada furtiva intercambiada entre dos secuestradores puede indicar una falla en la coordinación o un desacuerdo interno, abriendo una brecha para que el agente la explore. Esta percepción aguda, que trasciende la mera observación, es una forma de inteligencia intuitiva que se desarrolla a través de años de exposición a situaciones de alta tensión y responsabilidad por la vida de terceros. Además, la propia estructura física de la Casa Blanca, con sus múltiples niveles y sistemas interconectados, puede ser vista como un organismo complejo cuyas arterias y venas, los conductos de ventilación, los sistemas de plomería, las redes eléctricas, pueden ser manipuladas de maneras inesperadas. Para el agente, este conocimiento técnico no es meramente teórico, se traduce en una comprensión práctica de cómo estos sistemas pueden alterarse para crear distracciones sonoras, enmascarar movimientos o incluso para señalar posiciones. Imagine
por ejemplo, a la gente activando un sistema de aspersores en un área no crítica, no para apagar un incendio, sino para crear una cortina sonora y visual que permita el movimiento seguro de rehenes. Esta aplicación creativa de la infraestructura existente, transformando elementos de soporte en herramientas tácticas, demuestra el ingenio que surge cuando el conocimiento íntimo del entorno se une a la necesidad de improvisación bajo presión extrema. Asimismo, la dinámica de poder dentro de un grupo terrorista, frecuentemente enmascarada por una fachada de unidad ideológica, puede constituir un punto de vulnerabilidad explotable. Observemos cómo pueden existir tensiones latentes, rivalidades personales o incluso dudas ideológicas entre los miembros. El agente, con su aguda capacidad de observación y su experiencia en lidiar con individuos bajo estrés, puede ser capaz de identificar estos focos de discordia. Ahora, pensemos en cómo esta percepción puede ser capitalizada. Una acción calculada que parezca favorecer a un agresor en detrimento de otro, o que cree una situación donde la autoridad de un líder sea cuestionada, puede sembrar la discordia y desorganizar las operaciones enemigas. Esta sutil manipulación de las relaciones interpersonales dentro del grupo adversario es una forma de guerra psicológica que opera a un nivel profundo, corroendo la cohesión interna que es la columna vertebral de tales organizaciones. Además, la resiliencia psicológica del equipo presidencial bajo cautiverio es un factor que la gente no solo reconoce, sino que cultiva activamente. En situaciones de aislamiento e incertidumbre, la esperanza puede ser la primera víctima. El agente, con su experiencia en gestionar el estrés en entornos de alto riesgo, puede actuar como un catalizador para mantener la moral elevada. Él puede, a través de un diálogo estratégico enfocado en la misión y los valores a defender, o a través de pequeños gestos que demuestren control y propósito, reforzar la determinación de los cautivos. Imagine, por ejemplo, a la gente recordándole al presidente momentos históricos en los que el liderazgo estadounidense superó desafíos similares, conectando el presente con un legado de resiliencia y fortaleza. Esta gestión de la psique humana, en medio del caos físico, garantiza que la capacidad de pensar y actuar no se vea comprometida por la desesperación, preservando la claridad mental como un arma poderosa contra la opresión. Por último, la dimensión del sacrificio personal, en este contexto, trasciende la mera disposición a arriesgar la vida. Implica una renuncia profunda a la seguridad personal y a la normalidad en aras de un deber mayor. Para el agente, esto puede significar la pérdida de su propia vida, pero también la posibilidad de un futuro incierto, de traumas psicológicos profundos y de un distanciamiento de su vida civil. Ahora, reflexione sobre cómo esta experiencia moldea su visión del mundo y su dedicación futura. Él no es solo un sobreviviente, sino un guardián que comprende la fragilidad de la seguridad y la importancia de la vigilancia constante. Esta comprensión, forjada en las llamas de la adversidad, lo transforma de un agente de seguridad en un símbolo de resiliencia, un recordatorio viviente de que la defensa de la nación es una lucha continua que exige coraje, inteligencia y un compromiso inquebrantable con aquello que es correcto. La capacidad de la gente para discernir y explotar las dinámicas de poder dentro del grupo invasor, incluso cuando éstas se encuentran enmascaradas por una fachada de unidad ideológica, constituye un aspecto crucial que merece un análisis más pormenorizado. Consideremos cómo pueden coexistir tensiones latentes, rivalidades personales o incluso dudas ideológicas entre los miembros de una organización terrorista. El agente, gracias a su pericia en observar y analizar el comportamiento humano en situaciones de alta presión, puede identificar estos focos de discordia. Ahora, reflexionemos sobre cómo puede capitalizarse esta percepción, una acción calculada que parezca favorecer a un invasor en detrimento de otro, o que genere una situación en la que la autoridad de un líder sea cuestionada, puede sembrar la discordia y desorganizar las operaciones enemigas. Esta sutil manipulación de las relaciones interpersonales dentro del grupo adversario es una forma de guerra psicológica que opera a un nivel profundo, erosionando la cohesión interna que constituye la columna vertebral de tales organizaciones. La observación de una mirada de vacilación en un invasor, o un gesto de complicidad intercambiado entre dos miembros del equipo presidencial, puede revelar oportunidades críticas que, de otro modo, pasarían desapercibidas. Esta perspicacia, que trasciende la mera observación,
Es una forma de inteligencia intuitiva que se desarrolla a través de años de exposición a situaciones de alta tensión y responsabilidad por la vida de terceros. Además, la infraestructura de comunicación de emergencia dentro de la Casa Blanca, a menudo desconocida por el personal externo, se transforma en un campo de batalla invisible. Estos sistemas redundantes, diseñados para operar incluso bajo circunstancias adversas, pueden ser explotados de maneras inesperadas. Imaginemos a la gente utilizando un canal de comunicación secundario, quizás un sistema de radio de baja frecuencia con alcance limitado, para enviar mensajes codificados a equipos de rescate externos. Esta comunicación, operando fuera de las frecuencias monitoreadas por los invasores, puede proporcionar inteligencia crucial sobre la ubicación de rehenes o sobre la disposición de las fuerzas enemigas, permitiendo una coordinación más eficaz de las operaciones de rescate. La habilidad de operar en un espacio de comunicación fantasma es una táctica que puede cambiar el curso de un asedio, transformando el conocimiento técnico en un arma estratégica. El análisis detallado de los planes de contingencia de la Casa Blanca revela que existen múltiples capas de respaldo, cada una con protocolos de activación específicos, permitiendo la comunicación incluso en escenarios de colapso total de los sistemas primarios. Asimismo, la propia arquitectura histórica de la Casa Blanca, con sus opulentos salones y sus pasillos cargados de significado, puede ser utilizada como una herramienta psicológica contra los invasores. El agente, al comprender el peso simbólico de estos espacios, puede orquestar acciones que saturen a los invasores con la magnitud de aquello que están violando. Piensen cómo podría, a través de intervenciones sutiles, dirigir la atención del presidente hacia retratos de líderes que enfrentaron y superaron crisis similares, o hacia documentos históricos que resaltan la resiliencia de la nación. Esta manipulación del entorno, transformando el propio edificio en un recordatorio constante de la historia y la fortaleza del gobierno estadounidense, puede servir para minar la confianza de los invasores y reforzar la determinación de los cautivos. El simbolismo, en este contexto, se convierte en un arma poderosa. La oficina oval, por ejemplo, no es solo un despacho, sino un escenario donde se tomaron decisiones que moldearon el mundo, y donde la resiliencia estadounidense ha sido probada y comprobada innumerables veces. Otro aspecto crucial es la capacidad de la gente para discernir y explotar las dinámicas interpersonales dentro del grupo invasor. Los grupos terroristas, aunque unidos por ideología, a menudo albergan tensiones internas, rivalidades y conflictos de ego. Ahora, imagine cómo el agente, con su experiencia en observar y analizar el comportamiento humano en situaciones de alta presión, puede identificar estos focos de discordia. Podría notar señales de vacilación en un invasor o una disputa de liderazgo entre comandantes. Esta percepción le permite sembrar discordia, quizás creando situaciones que amplifiquen la ansiedad de los invasores o que incentiven la desconfianza mutua. La manipulación de las relaciones humanas dentro del grupo adversario es una forma de guerra psicológica que opera a un nivel sutil, pero profundamente eficaz. La capacidad de predecir cómo reaccionará un invasor ante una orden contradictoria o ante una demostración de insubordinación por parte de un colega puede ser la clave para crear una brecha en la unidad enemiga. Finalmente, la dimensión del sacrificio personal, en este contexto, trasciende la mera disposición a arriesgar la vida. Implica una renuncia profunda a la seguridad personal y a la normalidad en aras de un deber mayor. Para el agente, esto puede significar la pérdida de su propia vida, pero también la posibilidad de un futuro incierto, de traumas psicológicos profundos y de un distanciamiento de su vida civil. Ahora, reflexione sobre cómo esta experiencia moldea su visión del mundo y su dedicación futura. No es solo un sobreviviente, sino un guardián que comprende la fragilidad de la seguridad y la importancia de la vigilancia constante. Esta comprensión, forjada en las llamas de la adversidad, lo transforma de un agente de seguridad en un símbolo de resiliencia, un recordatorio viviente de que la defensa de la nación es una lucha continua que exige coraje, inteligencia y un compromiso inquebrantable con aquello que es correcto. Su travesía, marcada por la adversidad, no termina con el rescate. Se perpetúa en la conciencia de que la línea entre el orden y el caos es tenue y que la vigilancia inquebrantable es el precio de la libertad. Una capa adicional de complejidad surge de la propia naturaleza de la inteligencia humana para descifrar matices de comunicación no verbal,
un aspecto frecuentemente subestimado en escenarios de crisis. Conforme observamos, un agente experimentado, entrenado para analizar lenguaje corporal, microexpresiones faciales y tonos de voz, puede descifrar intenciones ocultas que escaparían a cualquier análisis tecnológico. En medio del caos de una invasión, donde la comunicación verbal puede ser restringida o manipulada, la capacidad de interpretar una mirada de vacilación en un invasor o un gesto de complicidad entre dos miembros del equipo presidencial puede revelar oportunidades críticas. Ahora, imagine cómo esta lectura sutil del comportamiento humano puede ser utilizada. Una mirada furtiva intercambiada entre dos secuestradores puede indicar una falla en la coordinación o un desacuerdo interno, abriendo una brecha para que el agente la explote. Esta percepción aguda, que trasciende la mera observación, es una forma de inteligencia intuitiva que se desarrolla a través de años de exposición a situaciones de alta tensión y responsabilidad por la vida de terceros. Piense en cómo un profesional que ha pasado años observando el comportamiento del presidente bajo presión puede, por analogía, aplicar esta misma habilidad para leer la dinámica de un grupo hostil, identificando al líder vacilante o al subordinado renuente. Además, la infraestructura de comunicación de emergencia dentro de la Casa Blanca, a menudo desconocida para el personal externo, se convierte en un campo de batalla invisible. Estos sistemas redundantes, diseñados para operar incluso bajo condiciones adversas, pueden ser explotados de maneras inesperadas. Imagine a la gente utilizando un canal de comunicación secundario, quizás un sistema de radio de baja frecuencia con alcance limitado, para enviar mensajes codificados a equipos de rescate externos. Esta comunicación, operando fuera de las frecuencias monitoreadas por los invasores, puede proporcionar inteligencia crucial sobre la ubicación de los rehenes o sobre la disposición de las fuerzas enemigas, permitiendo una coordinación más eficaz de las operaciones de rescate. La habilidad de operar en un espacio de comunicación fantasma es una táctica que puede cambiar el curso de un asedio, transformando el conocimiento técnico en un arma estratégica. Considere, por ejemplo, la utilización de un código de colores para indicar la condición de los rehenes, donde cada color corresponde a un mensaje predefinido, transmitido a través de un dispositivo simple e indetectable. Asimismo, la arquitectura histórica de la propia Casa Blanca, con sus salones opulentos y sus pasillos cargados de significado, puede ser utilizada como una herramienta psicológica contra los invasores. El agente, al comprender el peso simbólico de estos espacios, puede orquestar acciones que saturen a los invasores con la magnitud de aquello que están violando. Piense en cómo podría, a través de intervenciones sutiles, dirigir la atención del presidente hacia retratos de líderes que enfrentaron y superaron crisis similares, o hacia documentos históricos que resaltan la resiliencia de la nación. Esta manipulación del entorno, transformando el propio edificio en un recordatorio constante de la historia y la fuerza del gobierno estadounidense, puede servir para minar la confianza de los invasores y reforzar la determinación de los cautivos. El simbolismo, en este contexto, se convierte en un arma poderosa. El Salón Oval, por ejemplo, no es solo una oficina, sino un escenario donde se tomaron decisiones que moldearon el mundo y donde la resiliencia estadounidense se puso a prueba y se demostró innumerables veces. Ahora, imagine cómo la presencia de estos símbolos históricos, en un momento de profunda adversidad, puede servir como un ancla para la moral, recordando a todos lo que está verdaderamente en juego. Otro aspecto crucial reside en la capacidad de la gente para discernir y capitalizar las dinámicas interpersonales dentro del grupo invasor. Los grupos terroristas, si bien están cohesionados por una ideología, a menudo albergan tensiones internas, rivalidades y conflictos de ego. Ahora, imagine cómo el agente, con su pericia para observar y analizar el comportamiento humano en situaciones de alta presión, puede identificar estos focos de discordia. Podría notar signos de vacilación en un invasor o una disputa de liderazgo entre comandantes. Esta perspicacia le permite sembrar la discordia, quizás orquestando situaciones que amplifiquen la ansiedad de los invasores o que fomenten la desconfianza mutua. La manipulación de las relaciones humanas dentro del grupo adversario constituye una forma de guerra psicológica que opera en un nivel sutil, pero profundamente efectivo.
La habilidad para anticipar cómo reaccionará un invasor ante una orden contradictoria o una demostración de insubordinación por parte de un colega puede ser la clave para fracturar la unidad enemiga. Considere cómo un agente podría, por ejemplo, emitir un comentario aparentemente inocuo que aluda a una rivalidad conocida entre dos líderes terroristas, observando atentamente la reacción para evaluar el impacto. Finalmente, la dimensión del sacrificio personal, en este contexto, trasciende la mera disposición a arriesgar la vida. Implica una renuncia profunda a la seguridad personal y a la normalidad en aras de un deber superior. Para el agente, esto puede significar la pérdida de su propia vida, pero también la posibilidad de un futuro incierto, traumas psicológicos profundos y un distanciamiento de su vida civil. Reflexione ahora sobre cómo esta experiencia moldea su cosmovisión y su dedicación futura. No es meramente un superviviente, sino un guardián que comprende la fragilidad de la seguridad y la imperiosa necesidad de una vigilancia constante. Esta comprensión, forjada en las llamas de la adversidad, lo transforma de un agente de seguridad en un emblema de resiliencia, un recordatorio viviente de que la defensa de la nación es una contienda incesante que exige coraje, intelecto y un compromiso inquebrantable con la rectitud. Su periplo, signado por la adversidad, no concluye con el rescate, se perpetúa en la conciencia de que la línea entre el orden y el caos es tenue y que la vigilancia imperecedera es el precio de la libertad. Un elemento frecuentemente subestimado en la arquitectura de seguridad de la Casa Blanca y que cobra gran relevancia en un escenario de intrusión es la intrincada red de sistemas de supresión de incendios y control ambiental. Estos sistemas, aunque diseñados primordialmente para salvaguardar el patrimonio histórico y garantizar la seguridad de los ocupantes frente a amenazas convencionales como el fuego, pueden ser metamorfoseados en herramientas tácticas insospechadas. Ahora, imagine cómo un agente, con su conocimiento íntimo de estos sistemas, podría emplearlos de manera poco convencional. Podría, por ejemplo, activar selectivamente los sistemas de supresión en áreas específicas para generar una desorientación visual y auditiva en los intrusos, enmascarando movimientos críticos o mermando la visibilidad en corredores clave. Considere la aplicación práctica, el despliegue de un sistema de niebla de seguridad en un salón de banquetes, no para sofocar un incendio, sino para erigir una barrera temporal que facilite la evacuación de personal o la fuga del presidente. Esta utilización estratégica de sistemas de seguridad concebidos para un propósito distinto es un claro ejemplo de la inventiva que brota de la necesidad y del conocimiento profundo del entorno. Además, la dinámica de comunicación en un entorno sitiado, cuando los canales primarios se ven comprometidos, obliga a una dependencia de métodos alternativos y, con frecuencia, olvidados. Los sistemas de comunicación de emergencia de la Casa Blanca, concebidos para la redundancia, abarcan desde líneas telefónicas dedicadas de baja tecnología hasta redes de radio de corto alcance. Piense en cómo un agente, al reconocer la vulnerabilidad de los sistemas digitales modernos a la intercepción o al bloqueo, podría priorizar estos canales menos evidentes. Podría, por ejemplo, utilizar un sistema de radio de banda estrecha, con un alcance limitado, para transmitir mensajes codificados a unidades de respuesta externas, informando sobre el estado de los rehenes o los movimientos específicos de los intrusos. Esta comunicación, operando fuera de las frecuencias convencionalmente monitoreadas, se convierte en un hilo de esperanza que puede guiar las operaciones de rescate, transformando la aparente obsolescencia de ciertas tecnologías en una ventaja táctica decisiva. Asimismo, la propia arquitectura histórica de la Casa Blanca, con sus salones opulentos y sus pasillos cargados de significado, puede ser empleada como una herramienta psicológica contra los invasores. El agente, al comprender el peso simbólico de estos espacios, puede orquestar acciones que saturen a los invasores con la magnitud de aquello que están profanando. Considere cómo podría, a través de intervenciones sutiles, dirigir la atención del presidente hacia retratos de líderes que enfrentaron y superaron crisis similares, o hacia documentos históricos que resaltan la resiliencia de la nación. Esta manipulación del entorno, transformando el propio edificio en un recordatorio constante de la historia y la fortaleza del gobierno estadounidense, puede servir para socavar la confianza de los invasores y reforzar la determinación de los cautivos. El simbolismo, en este contexto, se erige como un arma poderosa.
La oficina oval, por ejemplo, no es meramente un despacho, sino un escenario donde se tomaron decisiones que moldearon el mundo, y donde la resiliencia estadounidense ha sido probada y corroborada innumerables veces. Ahora, imagine cómo la presencia de estos símbolos históricos, en un momento de profunda adversidad, puede fungir como un ancla moral, recordando a todos lo que verdaderamente está en juego. Otro aspecto crucial es la facultad de la gente para discernir y explotar las dinámicas interpersonales dentro del grupo invasor. Los grupos terroristas, si bien unidos por una ideología, albergan con frecuencia tensiones internas, rivalidades y conflictos de ego. Ahora, imagine cómo el agente, con su pericia en observar y analizar el comportamiento humano en situaciones de alta presión, puede identificar estos focos de discordia. Podría notar señales de vacilación en un invasor o una disputa de liderazgo entre comandantes. Esta percepción le permite sembrar la discordia, quizás generando situaciones que amplifiquen la ansiedad de los invasores o que fomenten la desconfianza mutua. La manipulación de las relaciones humanas dentro del grupo adversario constituye una forma de guerra psicológica que opera en un nivel sutil, pero profundamente eficaz. La capacidad de prever cómo reaccionará un invasor ante una orden contradictoria o ante una demostración de insubordinación por parte de un colega puede ser la clave para crear una brecha en la unidad enemiga. Piense en cómo un agente podría, por ejemplo, hacer un comentario aparentemente inocuo que aluda a una rivalidad conocida entre dos líderes terroristas, observando atentamente la reacción para evaluar el impacto. Finalmente, la dimensión del sacrificio personal, en este contexto, trasciende la mera disposición de arriesgar la vida. Implica una renuncia profunda a la seguridad personal y a la normalidad en aras de un deber superior. Para el agente, esto puede significar la pérdida de su propia vida, pero también la posibilidad de un futuro incierto, de traumas psicológicos profundos y de un distanciamiento de su vida civil. Ahora, reflexione sobre cómo esta experiencia moldea su visión del mundo y su dedicación futura. No es solo un sobreviviente, sino un guardián que comprende la fragilidad de la seguridad y la importancia de la vigilancia constante. Esta comprensión, forjada en las llamas de la adversidad, lo transforma de un agente de seguridad en un símbolo de resiliencia, un recordatorio viviente de que la defensa de la nación es una lucha continua que exige coraje, inteligencia y un compromiso inquebrantable con aquello que es correcto. Su viaje, marcado por la adversidad, no termina con el rescate, se perpetúa en la conciencia de que la línea entre el orden y el caos es tenue y que la vigilancia inquebrantable es el precio de la libertad. Al entrelazar los hilos de nuestra exploración, percibimos que la narrativa que se despliega trasciende la mera sucesión de eventos. Las capas de complejidad desveladas, desde la intrincada arquitectura de seguridad hasta las sutiles dinámicas psicológicas en juego, convergen en un punto crucial. Lo que emerge no es solo un relato de un evento hipotético, sino una profunda meditación sobre la resiliencia humana ante lo impensable. La fragilidad de símbolos otrora considerados inexpugnables nos fuerza a reevaluar nuestras nociones de seguridad, mientras que la fuerza inesperada de un individuo, guiado por lealtad y pericia, ilumina el potencial transformador del coraje en tiempos de prueba. En esta encrucijada de conocimiento y desafío, la percepción de la Casa Blanca evoluciona de un mero edificio a un microcosmos de las tensiones entre apertura y sigilo, entre la representación pública y la necesidad de protección absoluta. Las múltiples dimensiones de la amenaza, que abarcan desde la guerra física hasta la manipulación de la información y la explotación de las vulnerabilidades humanas, pintan un cuadro multifacético de la fragilidad que puede acechar incluso a los pilares más sólidos de una nación. Así, el viaje hasta este punto nos ha preparado para un entendimiento más profundo de lo que verdaderamente significa defender lo correcto, cuando los cimientos mismos del orden son sacudidos. Al reflexionar sobre este periplo hasta el momento, es innegable que las fronteras entre lo posible y lo impensable se han desdibujado. Las diversas facetas de la defensa, que abarcan desde la inteligencia humana hasta la explotación de vulnerabilidades arquitectónicas y tecnológicas, nos demuestran que la seguridad genuina reside en una comprensión holística de los sistemas y en la capacidad de adaptación. A medida que nos acercamos a la conclusión, la convergencia de estos elementos nos lleva a contemplar el legado de la resiliencia y el papel fundamental del individuo en la configuración del curso de la historia,
incluso en las circunstancias más sombrías y desafiantes. El escenario nos invita a una reflexión sobre la fortaleza que reside no solo en las estructuras de poder, sino en la fibra moral de aquellos que juran protegerlas. La travesía por este escenario hipotético, donde la Casa Blanca es asaltada y el presidente cae en manos enemigas, revela más que la mera fragilidad de un bastión de poder. Desvela la intrincada danza entre la estructura y el individuo, entre la tecnología y la intuición, entre el caos y el orden. Lo que emerge no es una simple crónica de un asalto, sino una profunda meditación sobre la resiliencia humana ante lo impensable. La vulnerabilidad de símbolos otrora considerados inexpugnables nos obliga a reevaluar nuestras nociones de seguridad, mientras que la fuerza inesperada de un individuo, guiado por la lealtad y la pericia, ilumina el potencial transformador del coraje en tiempos de prueba. La Casa Blanca, en este contexto, trasciende su identidad arquitectónica para convertirse en un escenario donde la propia esencia de la nación es puesta a prueba, confrontando no solo a invasores externos, sino también a los miedos internos y las fragilidades inherentes a cualquier sistema complejo. En este intrincado laberinto de pasillos embrujados y planes arteros, la verdadera batalla librada no se